¿Qué tal? Yo soy Hans Landolt, el coordinador de Educación e Inclusión Financiera del Centro de Estudios Financieros de la Asociación de Bancos. Hoy día vamos a hablar sobre el presupuesto. Podríamos decir que un presupuesto es una herramienta, o mejor todavía, una caja de herramientas, ¿no? Hay diferentes definiciones de presupuesto, pero creo que esta es la que nos puede ser más útil para comprender que en esa caja de herramientas prácticamente podemos encontrar muchos de los conceptos, ¿no?, que importan para la educación financiera. Por ejemplo, un presupuesto nos permite prever, nos permite organizar nuestras finanzas, nos permite hacer un análisis de riesgos y nos permite entonces priorizar y ordenar esas finanzas. Saber cuánto podemos o no ahorrar, cuánto podemos o no endeudarnos. Es decir, ahí hay una serie de conceptos entonces de la educación financiera que importan, ¿no? Planificar, priorizar, analizar riesgos, ahorrar, endeudarse. Esto es importante porque, digamos, se sabe por diferentes estudios que la mayoría de personas en nuestra región y seguramente en nuestro país, y muy posiblemente porque tienen bajos ingresos, tienen un horizonte de planificación temporal, como se dice, muy corto. Normalmente puede ser el día, ¿no? Porque mis ingresos me dan para sobrevivir el día de hoy. Y hacen una planificación, por decirlo así, de 24 horas. Es decir, lo que tengo y lo que puedo gastar en estas 24 horas. Ese horizonte de planificación rara vez se extiende a una semana, más rara vez todavía a un mes, por decirlo. Y el presupuesto tiene que ver con eso, es la planificación para un periodo de tiempo determinado, ¿no? De qué es lo que puedes, es como se dice, una estimación prospectiva, esa es la palabras técnicas, digamos, que utilizan algunos para definir un presupuesto y organizar lo que puedes, tus ingresos y tus gastos para un periodo determinado de tiempo, ¿no es cierto? Pero lo importante es que, por ejemplo, cuando tienes un periodo de un día, no estás pensando más allá de esas 24 horas. No estás pensando en objetivos que tienes más allá de ese periodo determinado de tiempo. O no estás pensando en los estudios de tus hijos, o no estás pensando en tu vejez y la necesidad de planificar tu jubilación, ¿no? Entonces, mientras extiendas ese periodo de tiempo, ¿no?, vas a tener mayores elementos de juicio que agregar. Un presupuesto, entonces, es para ese periodo de tiempo en el que estás planificando cómo organizas esas finanzas. Y por eso digo, hay una serie de conceptos que tienes que considerar: prever, organizar, priorizar, analizar riesgos, etc. Y eso es lo que te da capacidad de ahorro o te da capacidad de endeudamiento. Esos son el conjunto de conceptos, de alguna manera, o de herramientas que tienes que tener para mejorar la administración de tus finanzas. Bueno, justo, primero tienes que saber cuáles son tus ingresos ciertos, cuál es la cantidad de dinero de la que dispones. No es especulativo, ¿no? Y sobre eso tienes que ver efectivamente a qué asignas cada pequeño monto de dinero, ¿no? Entonces puedes asignar, hay gastos que son inevitables, ¿no?, o obligaciones que has contraído que tienes que atender. Por eso depende el periodo de tiempo para el que planificas, pero el presupuesto te permite entonces los elementos de juicio para poder administrar mejor esos escasos recursos. Siempre van a ser recursos escasos, ¿no? Digamos, tienes que atender necesidades de alimentación, de vestido, de vivienda, de salud, ¿no? Y tienes que ver más o menos si esos son gastos fijos, son gastos variables, ¿no? Y vas organizando eso, entonces, asignando esos dineros para cada uno de los rubros que importan, digamos, en tu vida. Por eso, si puedes, tienes la posibilidad de ver expectativas, deseos. Si tienes, por ejemplo, un viaje con tus amigos, ¿no?, un campamento
en la playa o un paseo a X lugar, cómo se van a organizar, qué recursos van a necesitar, etc. El presupuesto en general es una herramienta, entonces, que lo puedes utilizar para diferentes momentos de tu vida, para un acontecimiento particular, pero como digo, para pensar y prever los acontecimientos que van a afectarte en la vida. Tienes que prever riesgos, por eso hay un tema de análisis de riesgo. Hay un accidente que puede ocurrir, puede haber una enfermedad, ¿no? Necesidades imprevistos que de alguna manera deberías tratar de considerar o contemplar en tu presupuesto, ¿no? Pero son variables y se ajustan un poco a la disponibilidad de recursos que tienes. Entonces, para alguien que tiene un ingreso fijo mensual, una beca, en este caso, ¿no es cierto?, es más fácil prever eso, ¿no? Porque ya tú sabes el ingreso cierto que vas a tener para un periodo de tiempo. Entonces, puedes administrar, ¿no?, y asignar recursos para las diferentes necesidades que tienes para ese periodo de tiempo hasta que vuelves a recibir ese ingreso cierto, ¿no? A eso le puedes sumar otros ingresos variables, porque haces un cachuelo, en fin, consigues un extra, y eso te permite entonces costear seguramente otras necesidades. El presupuesto, como tienes ingresos ciertos, te va a permitir solo atender determinada cantidad de obligaciones, ¿no? Entre las que podría estar, por ejemplo, también el pago de una deuda. Si has endeudado, si has usado una tarjeta de crédito, te has endeudado por un pequeño monto, tienes también cuotas en las que tienes que ir pagando esa obligación. Entonces es parte de tus requerimientos de previsión, digamos, durante ese periodo de tiempo para atender esa obligación, ¿no? Entonces, lo importante es que no solamente asignes esos recursos, sino que lleves un control en el gasto de esos recursos. Entonces, el presupuesto también es una herramienta útil para eso, para el control del gasto cotidiano que ejecutas, ¿no?, en el periodo, digamos, de gasto de la beca que has recibido, la cuota de la beca que has recibido durante un mes, ¿no? Y es importante anotar y llevar el registro de las cosas que gastas, porque a veces en el gasto menudo, no contemplado, si yo tomé hoy día transporte público 3 veces en vez de las 2 previstas, hay un pequeño monto que tengo que sumar, pero si eso ocurre todos los días, al final del mes me voy a dar cuenta que gasté una cantidad de dinero que yo tenía asignada para otra necesidad, ¿no? Y por no ir llevando el control riguroso de mis gastos o el control riguroso de la ejecución de mi presupuesto, me encuentro con dificultades al final. Entonces también es una buena herramienta para administrar la ejecución de esos gastos asignados a diferentes partidas. Efectivamente, si tú tienes un manejo de tu dinero que está ordenado, está bien organizado, eso realmente te facilita la vida. Tienes un conocimiento exacto, podríamos decir, día a día, de cómo es la situación de tus finanzas y si éstas se están ejecutando de acuerdo a tu voluntad, a tus deseos, a tus objetivos, ¿no?, o a tus necesidades. Y no que aparentemente hay un desgobierno y que no sabes en qué se te fue la plata después, no puedes ahora atender la obligación, no sabes si te va a alcanzar y cubrir las otras obligaciones si decides irte al cine, ¿no? Entonces, te brinda en buena cuenta una mayor tranquilidad emocional el saber que estás en control de tus finanzas. Y ciertamente te permite una mejor administración de tus finanzas. Y entonces ordenarlas te permite, que es el objetivo de la educación financiera, cuadrar tus cuentas. Una persona que logra cuadrar sus cuentas es una persona definitivamente más contenta. Que le cuadren las cuentas, es decir, que pueda atender sus obligaciones, sus necesidades, sus expectativas. Si todo eso está de alguna manera atendido en su presupuesto, va eventualmente a cumplir sus objetivos. El presupuesto, como digo, depende de lo que quieras considerar dentro de tus necesidades de ese periodo, atiende también a objetivos que van más allá del mes en el que recibes tu beca. Tú puedes planificar que si en los próximos 2 años vas a recibir una beca, ¿no?, o
12 meses en los que vas a recibir una beca, si tu objetivo es simplemente gastarte toda la plata todos los meses, ¿no? Incluyendo siempre esparcimiento o qué sé yo, y gastarte hasta el último sol, o si vas a considerar que vas a cumplir con un objetivo, con un ahorro periódico, todos los meses vas a ahorrar una pequeña cantidad con el fin de que al final de ese periodo determinado de tiempo vas a cumplir un objetivo, ¿no? Para ahorrar también hay que tener objetivos. Nadie ahorra por gusto, ¿no? Ahorra por alguna razón, algo que vale la pena. Entonces, si te ayuda a cumplir ese objetivo. Una buena administración de tus finanzas te permite también satisfacer tus expectativas, cumplir objetivos. Por eso, extender el periodo temporal para el que planificas, ¿no? En el cual gestionas, digamos, tu vida. Te da un horizonte mayor y te da esa mayor tranquilidad, ¿no? Una persona que tiene sus finanzas ordenadas, que le cuadran las cuentas, es definitivamente una persona que tiene menos estrés. Es más contenta, está más contenta. Entonces, no solamente le va a ir mejor económicamente, sino que le va a ir mejor emocionalmente. De hecho, va a ser una persona más feliz, ¿no? De eso se trata, ¿no? No decir que esto le resuelve los problemas, porque no es que a todos les sobre la plata, ¿no? Pero cuando menos recursos tienes, es aún más necesario poder organizar tus finanzas para poderlas administrar mejor y poder cumplir tus objetivos. Bueno, tienen esta gran oportunidad en su vida, ¿no? Y creo que para aprovecharla en todos los ámbitos que están conexos a ello, una de las ventajas que pueden tener es aprovechar del programa de educación financiera que tienen y realmente adquirir una disciplina en la administración de sus fondos, ¿no? Utilizar el presupuesto como una buena herramienta que les permita eso, prever, planificar, priorizar, hacer sus análisis de riesgo y tomar sus decisiones para de todas maneras poder cumplir sus objetivos en el corto, mediano o largo plazo.